En este vídeo vamos a explicar el funcionamiento básico de este equipo, que es un analizador de espectros. El analizador de espectros nos representa la densidad espectral de potencia de una señal. En el eje horizontal representa frecuencias y en el eje vertical potencias, normalmente en escala logarítmica. Lo primero que deberíamos hacer es encender el equipo, en este caso ya lo hemos encendido, y esperar un tiempo a que se inicialice. Transcurrido ese tiempo, podemos realizar conexiones o RF out o input. En este caso hemos conectado una señal a la entrada modulada en AM. El generador permite analizar señales hasta 1,8 GHz. Una vez hemos conectado la señal, tendríamos que ajustar los parámetros fundamentales para poder visualizarla correctamente. El primer parámetro es frecuencia. Tenemos aquí los tres botones que nos permiten ajustar la frecuencia, el span, que es el rango de frecuencias que visualizamos en la pantalla, y la amplitud o nivel de referencia. Pulsando la tecla frecuencia, nos aparece aquí Center y podríamos, desde el teclado numérico, aquí tenemos el teclado numérico y aquí las unidades, o empleando este botón giratorio, introducir el valor de frecuencia central que deseemos. Una vez hemos elegido la frecuencia central, que en este caso se han elegido 500 kHz, que es la frecuencia portadora, debemos seleccionar el span. El span nos indica el rango de frecuencias que visualizamos en la pantalla del analizador. Hemos elegido un span de 150 kHz y otra vez desde el teclado numérico o con el botón giratorio podríamos modificar el span. No tenemos que elegirlo ni demasiado pequeño ni demasiado grande, que sea suficiente para ver todo el ancho de banda de la señal que estamos representando. El otro parámetro fundamental es la amplitud. La amplitud es el nivel de referencia y el nivel de referencia se refiere a la potencia que tenemos en la parte superior de la pantalla. En este caso 0 dB. Y otra vez desde el teclado o con el botón giratorio podríamos modificar ese nivel de referencia. Tenemos que tener en cuenta tanto el nivel de referencia que nos da la potencia en la parte superior como la escala vertical. La escala vertical, que por defecto, la vemos aquí, está en 10 dB por cada división de la pantalla. Tenemos que ajustar el nivel de referencia para poder visualizar en la pantalla todas las deltas, todas las componentes frecuenciales que queramos medir. Una vez tenemos ajustada la señal y la visualizamos correctamente, podríamos proceder a realizar medidas. Para realizar medidas en los analizadores de espectro tenemos unas opciones de markers, que en este caso están aquí, con estas 4 teclas que tenemos en el panel frontal. Si activamos el marker, pues ya vemos que automáticamente nos aparece aquí el marker en la delta de la portadora. En este caso está a 500 kHz y tiene una potencia de menos 23 dB. Si queremos comparar estas potencias que medimos en la pantalla con las potencias que calculamos teóricas en clase, hay que tener en cuenta que el analizador de espectros representa densidad espectral de potencia y además representa un espectro unilateral, mientras que en los cálculos teóricos representamos espectro bilateral. Entonces, a la hora de hacer comparativas tendríamos que multiplicar por 2 la potencia de cada una de las deltas que tenemos en cálculos teóricos y tener en cuenta que la teoría siempre la calculamos respecto a una impedancia normalizada de un ohmio y que aquí en el analizador vemos serigrafiada que la impedancia son 50 ohmios. Además de esos 3 parámetros fundamentales y de la realización de medidas, nos puede interesar también modificar la resolución. Para eso disponemos de la tecla VW aquí dentro de la zona de control. Si la pulsamos, nos aparece aquí Res VW y eso nos está indicando el filtro que se está empleando para representar la señal, que está empleando el analizador para hacer todo el barrido por el espectro de frecuencias y mostrarnos el contenido espectral. Si seleccionamos una resolución de 1 kHz podemos ver correctamente las deltas. Si la hacemos más grande, la siguiente sería 3 kHz, todavía las vemos.
con 10 kHz podemos casi distinguir los 3 picos, pero ya si cogemos una resolución de 30 kHz nos aparece todo el contenido espectral de la señal unido y no podríamos diferenciar las deltas en la pantalla. Con eso quedaría explicado el funcionamiento básico. Recordad que solamente tenéis que modificar frequency, span, amplitud, realizar medidas y elegir correctamente la resolución.